Era el año 1978, un año marcado por cambios sociales y culturales, donde la televisión se consolidaba como el medio de entretenimiento más popular. En este contexto, The Dating Game, un programa de citas, se convirtió en un fenómeno que conectaba a solteros en busca de amor. Sin embargo, tras las risas y la emoción, había una historia oscura que se desarrollaba en las sombras, la de Rodney Alcala, un hombre que se convertiría en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Rodney Alcala había sido muchas cosas en su vida: un estudiante brillante, un fotógrafo talentoso y, lo más inquietante, un depredador en serie. Nacido en 1943 en San Antonio, Texas, creció en una familia disfuncional, lo que le dejó cicatrices emocionales profundas. Desde joven, mostró comportamientos problemáticos que lo alejaron de la normalidad. Su vida estuvo marcada por la violencia, el abuso y, finalmente, una serie de crímenes que dejaron una estela de dolor y terror. Antes de su aparición en The Dating Game, Alcala ya había sido condenado por el secuestro y la violación de una niña de 8 años. A pesar de recibir una sentencia, fue diagnosticado con un trastorno de personalidad y liberado tras cumplir solo un breve tiempo en prisión. Esta decisión, que en su momento pudo parecer un intento de rehabilitación, resultó ser un error catastrófico. En el programa de televisión, mientras las luces brillaban y las cámaras rodaban, el público se dejaba llevar por el carisma de Alcala. Se presentó como un hombre encantador y divertido, que conquistó a la audiencia con sus respuestas ingeniosas y su presencia magnética. La joven concursante, sin saberlo, estaba a punto de poner su vida en manos de un hombre que había estado cazando a sus víctimas, un depredador que había dejado un rastro de mujeres desaparecidas. La elección de la joven para salir con Alcala fue, en muchos sentidos, un giro trágico del destino. Mientras él sonreía y respondía preguntas, su mente ya estaba llena de oscuros pensamientos. Para Alcala, el verdadero juego no era el amor, era el poder y el control que podía ejercer sobre sus víctimas. Su actuación fue magistral, un recordatorio de cómo el mal puede disfrazarse con la apariencia de normalidad. A medida que las semanas pasaron, las desapariciones de mujeres jóvenes se intensificaron en California. La policía comenzó a investigar, pero Alcala continuaba eludiendo la captura. Sus crímenes se volvieron cada vez más audaces, cada vez más terribles. A menudo, secuestraba a sus víctimas, las sometía a torturas inimaginables y, finalmente, las asesinaba. Su modus operandi era escalofriante. Utilizaba su encanto y su apariencia amigable para atraer a mujeres jóvenes a situaciones vulnerables, donde él podía aprovecharse de ellas sin que nadie lo sospechara. En 1979, Alcala fue finalmente arrestado por un caso de violación. La policía, al revisar su historial, descubrió un patrón inquietante. Había sido vinculado a varios asesinatos. Durante el juicio, surgieron pruebas horripilantes de sus crímenes. Alcala no solo mataba, disfrutaba del proceso. Se dedicaba a fotografiar a sus víctimas antes de asesinarlas, capturando su vulnerabilidad en imágenes que quedaban grabadas en su memoria y, por supuesto, en su macabro archivo personal. El juicio atrajo la atención nacional y se convirtió en un espectáculo mediático. La gente no podía creer que el hombre que había brillado en la televisión pudiera ser responsable de tales atrocidades. Mientras las historias de sus víctimas salían a la luz, el público se horrorizaba al descubrir que el carisma de Alcala ocultaba un corazón lleno de maldad. Fue condenado por el asesinato de 5 mujeres, aunque se estima que pudo haber matado a más de 130 a lo largo de su vida. Rodney Alcala fue finalmente sentenciado a muerte, pero su camino hacia la justicia fue tortuoso. A pesar de las pruebas en su contra, continuó apelando su condena, usando todos los trucos legales a su disposición. Durante décadas, su caso se arrastró por el sistema judicial, una serie interminable de apelaciones y retrasos
que mantenían vivas las esperanzas de los familiares de sus víctimas. A medida que la década de 1980 avanzaba, la cultura popular comenzó a explorar la fascinación por los asesinos en serie. Documentales, películas y libros se centraron en la vida de Alcala y otros como él, intentando desentrañar el misterio de cómo alguien tan aparentemente normal podía cometer actos tan atroces. Armin Meiwes se aventuró en un mundo que pocos osaban explorar. Era el año 2001, un tiempo en el que la curiosidad humana llevaba a algunos a cruzar límites que la mayoría ni siquiera imaginaba. Armin, un hombre de mediana edad con una vida solitaria en un pequeño pueblo de Alemania, comenzó a explorar foros en línea que discutían temas tabúes y fetiches extremos. Su mente inquieta lo llevó a descubrir un rincón de deseo insaciable, el canibalismo consensuado. Mientras navegaba, se encontró con un foro donde los usuarios hablaban abiertamente sobre sus deseos más oscuros. Aquí, Armin encontró un sentido de pertenencia, un lugar donde sus pensamientos no eran juzgados. Las conversaciones iban desde lo erótico hasta lo macabro, pero para él, era un espacio de liberación. La idea de consumir carne humana no era solo un fetiche, era una fantasía profundamente arraigada que había anhelado durante años. Fue en este espacio virtual donde conoció a Bernd Jürgen Brandes, un hombre de 43 años que compartía sus oscuros deseos. La química entre ellos fue inmediata. Bernd, a diferencia de muchos, no solo aceptaba la fascinación de Armin, sino que también deseaba experimentar el acto de ser consumido. A través de intercambios fervientes y cargados de emoción, ambos acordaron que Armin mataría a Bernd y luego lo devoraría. El encuentro se programó para el 9 de marzo de 2001. Armin, nervioso y emocionado, preparó su hogar para la llegada de Bernd. Su casa, situada en el idílico campo alemán, se transformó en un escenario sombrío para el encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La noche llegó y, con ella, el momento de la verdad. Cuando Bernd llegó, la atmósfera era una mezcla de tensión y expectación. Había algo inquietante en el aire, pero ambos hombres estaban decididos a cumplir con sus deseos. Armin había preparado todo, desde un gran cuchillo de cocina hasta una cámara de video, que grabaría los momentos que estaban a punto de compartir. A medida que la noche avanzaba, la conversación se tornó cada vez más intensa. Se hablaron de sus vidas, de sus deseos y de las motivaciones que los habían llevado hasta allí. Ambos hombres eran conscientes de lo que estaba por suceder, y aunque la realidad comenzaba a pesar en sus corazones, era un deseo que no podían ignorar. El acto en sí fue más cruel y perturbador de lo que cualquiera podría imaginar. Armin, con la mente nublada por una mezcla de deseo y temor, llevó a cabo el plan que habían discutido. Bernd, en un acto de total entrega, ofreció su cuerpo, casi como si se tratara de un sacrificio. Lo que comenzó como una fantasía se convirtió en un acto brutal que dejó a Armin marcado para siempre. Tras el evento, Armin, con un extraño sentido de satisfacción, comenzó a cocinar partes de Bernd. La experiencia fue surrealista. Sin embargo, la libertad que sintió rápidamente se transformó en un pesado sentimiento de culpa. Armin comenzó a dudar de sus acciones, sintiendo la presión de la realidad aplastarlo. ¿Qué había hecho? En su búsqueda por satisfacer un deseo, había cruzado una línea que no se podía borrar. La sociedad a su alrededor nunca podría comprender lo que había ocurrido en su hogar. Poco después de ese fatídico encuentro, Armin decidió compartir su experiencia. Fue un acto impulsivo, un intento de desahogar su angustia. Sin embargo, el acto de canibalismo no pasó desapercibido. Su historia, que inicialmente parecía ser un relato de deseo y placer, se convirtió en un escándalo nacional. La policía, al enterarse del caso a través de un video que Armin había subido a internet, lo arrestó. La vida de Armin Meiwes se desmoronó en un instante.
El hombre que había buscado conexión y deseo se encontró atrapado en un mar de juicio y condena. El juicio que siguió fue uno de los más notorios en la historia de Alemania. La opinión pública estaba dividida. Algunos veían a Armin como un monstruo, mientras que otros lo consideraban una víctima de sus propios deseos. Los detalles del caso sacudieron a la sociedad, y el debate sobre el consentimiento y la moralidad del canibalismo consensuado tomó un giro inesperado. Armin fue condenado por asesinato, pero el juicio dejó más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde llega el consentimiento en la búsqueda de los deseos más oscuros de la humanidad? Finalmente, Armin Meiwes fue sentenciado a 8 años y medio de prisión. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Tras su liberación, se convirtió en una figura pública, un hombre marcado por la tragedia y la controversia. Los medios de comunicación lo persiguieron incansablemente y su vida se convirtió en un espectáculo para aquellos que deseaban mirar hacia el abismo de su existencia. En entrevistas, Armin intentó explicar su perspectiva, pero el mundo nunca lo entendió del todo. En el año 2018, una joven británica, Grace Millane, se embarcó en lo que ella esperaba fuera una experiencia emocionante en Nueva Zelanda. Grace, de 21 años, había decidido hacer un viaje como parte de su aventura antes de comenzar su carrera en marketing. Entusiasta y llena de vida, buscaba conocer nuevas personas y explorar la cultura local. Grace había sido una estudiante brillante y había crecido en una familia amorosa en Essex, Inglaterra. Desde pequeña, había sido una niña curiosa y sociable. Su espíritu aventurero la llevó a hacer un intercambio estudiantil en Nueva Zelanda, donde se sintió atraída por la idea de conocer gente nueva y sumergirse en una cultura diferente. A través de la universidad, Grace decidió aprovechar su tiempo libre y utilizó Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares, para ampliar su círculo social. A través de Tinder, Grace conoció a Jesse Kempson, un hombre que parecía ser la pareja perfecta para una noche de diversión. En sus conversaciones, Kempson se presentó como alguien divertido y atractivo, y rápidamente generó una conexión con Grace. Hablaban sobre sus intereses comunes, como el amor por los viajes y la música, y compartían sueños de futuro. Con el paso de los días, la promesa de una velada emocionante llevó a Grace a aceptar una cita con él. Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro lleno de promesas se convirtió en una pesadilla inimaginable. La noche de su cita, Grace y Kempson se encontraron en un bar en Auckland. La atmósfera del lugar era vibrante, las risas y la música llenaban el aire. Grace, vestida con una blusa elegante y jeans ajustados, sonreía mientras conversaba animadamente con Kempson, quien lucía seguro de sí mismo y carismático. La química parecía palpable y la conversación fluyó sin esfuerzo. Ambos compartieron risas, historias y sueños, y Grace se sintió atraída por la personalidad encantadora de Kempson. Sin embargo, lo que Grace no sabía era que detrás de la fachada encantadora de Kempson se escondía una oscuridad inquietante. Aunque al principio parecía un hombre amable y divertido, había un trasfondo que no era evidente a simple vista. Kempson, de 26 años, había tenido antecedentes de comportamiento violento y había estado involucrado en problemas legales en el pasado. Su naturaleza manipuladora se manifestó de manera sutil, pero Grace, llena de confianza y emoción, no lo percibió. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más íntimo, y Kempson sugirió que fueran a su apartamento. La idea de una velada tranquila y romántica sedujo a Grace, quien decidió acompañarlo. Con cada sorbo de bebida, la confianza de Grace creció, y se sintió emocionada por lo que podría suceder. Sin embargo, esa decisión sería la última que tomaría en su vida. Una vez dentro del apartamento de Kempson, la situación tomó un giro drástico. La atmósfera cambió. Kempson, impulsado por sus propios demonios, se volvió violento. En un momento de furia, estranguló a Grace
quien no pudo prever lo que sucedería. La lucha por su vida fue breve, pero devastadora. La realidad de su situación se convirtió en un horror inimaginable. En ese instante, la habitación se llenó de un silencio aterrador. Grace luchó con todas sus fuerzas, pero la diferencia de tamaño y fuerza era abrumadora. Los intentos de pedir ayuda se ahogaron en la violencia. Los momentos que deberían haber sido felices se convirtieron en un caos de desesperación. Cuando finalmente Kempson la dejó sin vida, el horror de sus actos se instaló en el ambiente. Una vez que Kempson se dio cuenta de la magnitud de sus actos, se enfrentó a una decisión aterradora: ocultar el crimen. En un intento desesperado por evadir la responsabilidad, colocó el cuerpo de Grace en una maleta y la abandonó en un lugar remoto. Esta acción, cruel y despreciable, marcó el inicio de una búsqueda que conmocionaría a toda una nación. La desaparición de Grace Millane fue reportada rápidamente por su familia, quienes, preocupados por no tener noticias de ella, contactaron a las autoridades. La noticia del caso se esparció como un reguero de pólvora, y la comunidad se unió en la búsqueda de la joven. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, y la policía de Oakland se movilizó para encontrar a Grace. A medida que avanzaban las investigaciones, las pruebas comenzaron a señalar a Kempson. La policía lo interrogó y, a través de sus declaraciones, se reveló la verdad detrás de la noche fatídica. Las imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y evidencia forense finalmente llevaron a las autoridades a descubrir el cuerpo de Grace escondido en la maleta. La revelación fue un golpe devastador para su familia y amigos, quienes se aferraban a la esperanza de encontrarla con vida. Kempson fue arrestado y acusado de asesinato. Su juicio atrajo la atención de los medios, convirtiéndose en un tema de conversación nacional. Durante el proceso, surgieron detalles inquietantes sobre su personalidad y su comportamiento. Las víctimas anteriores de Kempson comenzaron a salir del silencio, compartiendo experiencias de manipulación y abuso. A medida que se revelaba la verdadera naturaleza del acusado, la indignación crecía en la sociedad. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Oakland, donde las emociones estaban a flor de piel. La familia de Grace estuvo presente en cada sesión, con el dolor de su pérdida a la vista. Las declaraciones de los testigos, incluidos amigos de Grace y expertos en psicología, presentaron un retrato desgarrador de la joven. Se habló de su bondad, su amor por la vida y sus sueños truncados, un futuro que ya no podría alcanzar. La defensa de Kempson intentó argumentar que su relación con Grace había sido consensuada y que su muerte fue un accidente. Pero el jurado, armado con pruebas abrumadoras, no se dejó engañar por sus manipulaciones. La imagen de Grace, una joven llena de sueños y aspiraciones, contrastaba fuertemente con la realidad de la violencia que había sufrido. Los testimonios de la familia de Grace fueron particularmente conmovedores. Su padre, David Millane, habló sobre la falta que su hija dejaba en sus vidas y cómo la violencia de género afectaba a tantas familias en todo el mundo. La madre de Grace, Gillian, compartió recuerdos de su hija, su risa y su alegría de vivir. La sala del tribunal se llenó de lágrimas mientras todos se aferraban a la esperanza de que se hiciera justicia. Finalmente, el jurado declaró a Jesse Kempson culpable de asesinato. La sentencia fue unánime: cadena perpetua. Simon Leviev se presentó como un príncipe encantado. Con su perfil de Tinder, irradiaba una vida de lujo y éxito. Fotos en yates, cenas elegantes y viajes a destinos exóticos adornaban su perfil, seduciendo a mujeres de diferentes partes del mundo. Su biografía era un compendio de logros: hijo de un magnate de los diamantes, viajero incansable y amante de la vida. Las mujeres caían rendidas ante su encanto. Era difícil resistirse a un hombre que prometía aventuras emocionantes y un futuro lleno de lujos. Una de esas mujeres fue Jessica, una joven emprendedora de Nueva York que buscaba el amor.
pero también alguien con quien compartir su ambición. Su primer encuentro fue en un exclusivo restaurante de Manhattan. Simon llegó con una sonrisa deslumbrante, vestido con un traje de diseñador. Jessica se sintió como en un cuento de hadas. Durante la cena, Simon habló sobre su trabajo en la industria del diamante, insinuando que su familia poseía una de las compañías más grandes del mundo. Habló de viajes a lugares lejanos y de cómo había vivido una vida llena de lujos desde que era un niño. Sus palabras eran seductoras, y Jessica se dejó llevar por la fantasía. A medida que su relación florecía, Simon comenzó a mostrar señales de su verdadera naturaleza. En un viaje a Europa, le pidió a Jessica que le prestara una cantidad considerable de dinero, alegando que había problemas con su tarjeta de crédito y que necesitaba cubrir algunos gastos inmediatos. Ella, atrapada en la narrativa de su amor, no dudó en ayudarle. «Es solo temporal», pensó. «Cuando regrese de este viaje, me lo devolverá». Pero Simon no era el único que jugaba con el corazón de Jessica. Con cada préstamo que hacía, su encanto se volvía más palpable y su habilidad para manipular la situación era cada vez más evidente. Simon le enviaba mensajes románticos y cariñosos, prometiendo que todo estaba bien y que pronto su situación cambiaría. Sin embargo, su verdadero objetivo estaba más allá de una simple relación. Buscaba acumular riqueza a expensas de la confianza de estas mujeres. Mientras tanto, otras mujeres también se encontraban atrapadas en su telaraña. Amanda, una madre soltera de Londres, se convirtió en otra víctima. Al igual que Jessica, quedó cautivada por su glamour y su forma de hablar. Simon le dijo que estaba trabajando en un gran negocio y que necesitaba un poco de ayuda financiera para llevarlo a cabo. «Confía en mí, cariño. Esto es solo un pequeño bache», le decía, mientras le enviaba fotos de él en yates y jet privados. A medida que pasaba el tiempo, las mujeres comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Jessica y Amanda, aunque nunca se conocieron, comenzaron a investigar a Simon por separado. Descubrieron que sus historias eran inconsistentes. Las fotos que había compartido eran de fuentes que no tenían nada que ver con él, y su supuesto negocio en la industria del diamante era solo una fachada. Era un hombre que vivía de las apariencias y del engaño. Un día, Jessica decidió confrontarlo. «Simon, he estado hablando con algunas de mis amigas y hay algunas cosas que no encajan», le dijo en una llamada. La respuesta de Simon fue fría y calculadora. «Eso es solo celos, cariño. No permitas que la negatividad de otras personas afecte nuestra relación», le dijo, manipulando la conversación para que se sintiera culpable por dudar de él. Fue solo después de un año de engaños que la verdad salió a la luz. Amanda fue la primera en dar el paso y denunciar a Simon. Al igual que Jessica, había acumulado deudas significativas debido a los préstamos que le había hecho. Su valentía inspiró a otras mujeres a hacer lo mismo. Comenzaron a compartir sus historias en las redes sociales y pronto, el hashtag número estafador de Tinder se volvió viral. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia y Simon Leviev se convirtió en un nombre conocido. Los titulares lo describían como el príncipe del engaño, mientras las mujeres que habían caído en su trampa compartían sus experiencias desgarradoras. La comunidad de citas en línea se volvió cautelosa, y las aplicaciones de citas comenzaron a implementar medidas de seguridad para proteger a sus usuarios. Después de meses de investigación, las autoridades lograron rastrear a Simon. Se había mudado de país en país, pero su estilo de vida extravagante finalmente llamó la atención de las autoridades. Fue arrestado en 2019 en un aeropuerto en Europa, donde intentaba huir de las acusaciones en su contra. Su captura fue un triunfo para las mujeres que habían sufrido a causa de sus engaños. En la corte, el relato de Simon fue sorprendente. Se declaró inocente, afirmando que todas las mujeres estaban en un acuerdo con él y que él simplemente había tenido relaciones románticas que no debían tomarse demasiado en serio. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Documentos de transacciones, mensajes de texto
y testimonios de las mujeres dejaron en claro que sus intenciones eran fraudulentas. Simon Leviev fue condenado a varios años de prisión por fraude y estafa. Su historia se convirtió en un documental que expuso las tácticas de manipulación y engaño que había utilizado para atrapar a sus víctimas. Mientras estaba tras las rejas, muchas de las mujeres que habían sufrido a causa de él comenzaron a reconstruir sus vidas. Ashley Hall, una joven de 19 años, estaba sumergida en sus redes sociales, como muchos adolescentes de su edad. Su vida parecía estar llena de promesas y sueños. Amaba la música, pasaba tiempo con sus amigos y disfrutaba de la vida, aunque a veces se sentía un poco sola. La búsqueda de una conexión auténtica la llevó a crear un perfil en Facebook, donde compartía sus pensamientos, fotos y, sobre todo, su deseo de encontrar a alguien especial. Un día, mientras navegaba por su muro, se encontró con un mensaje de un chico llamado Peter Chapman. Aparentemente encantador y con un perfil atractivo, Peter se presentó como un joven simpático y divertido. Su conversación fluyó naturalmente, y Ashley se sintió atraída por él. Era fácil hablar con él. Le gustaban las mismas películas, compartían intereses musicales y disfrutaban de las mismas actividades al aire libre. Era todo lo que Ashley había estado buscando. Sin embargo, lo que Ashley no sabía era que Peter guardaba un oscuro secreto. Era un violador convicto que había sido liberado de prisión y había estado utilizando un perfil falso para atraer a mujeres jóvenes. La astucia de Peter era aterradora. Había aprendido a manipular a sus víctimas, haciéndose pasar por alguien que no era. La relación entre Ashley y Peter se volvió más intensa con el paso del tiempo. Intercambiaban mensajes cada día, compartían fotos y se llamaban por teléfono. Ashley se sentía cada vez más cómoda con él, y aunque sus amigos le habían advertido sobre los peligros de conocer a alguien por internet, ella se aferró a la idea de que Peter era diferente. Un fin de semana, después de varias semanas de comunicación constante, Peter le propuso encontrarse en persona. Ashley dudó al principio, recordando las advertencias que le habían hecho, pero la emoción de finalmente conocer a alguien que había llegado a ser tan importante para ella superó sus miedos. Además, Peter había prometido llevarla a un lugar bonito, un parque en las afueras del pueblo donde podrían disfrutar de un picnic. Finalmente, tras mucha reflexión, Ashley acordó reunirse con él. La idea de una cita romántica la llenó de emoción. Se preparó cuidadosamente, eligiendo su vestido favorito y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Esa mañana, salió de casa con una mezcla de nervios y anticipación, sin saber que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. El día de la cita llegó, y Ashley se sintió emocionada. Se reunió con Peter en el parque, un lugar donde la naturaleza florecía y los rayos del sol iluminaban cada rincón. Al principio, todo parecía ir bien. Peter era encantador, hablaba con confianza y parecía genuinamente interesado en Ashley. Rieron, compartieron historias y disfrutaron de la comida que ella había traído. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Peter se volvió más insistente en su deseo de pasar más tiempo a solas, sugiriendo que se alejaran del bullicio del parque. Ashley, un poco incómoda pero aún dispuesta a darle una oportunidad, lo siguió. Se adentraron en un área más aislada, donde el sonido de la música y las risas de otros se desvanecieron. En ese momento, Peter reveló su verdadera naturaleza. Con una rapidez inesperada, la atacó. Ashley se resistió, pero la sorpresa y el miedo la paralizaron. Era un hombre fuerte, y en cuestión de segundos, sus sueños se convirtieron en pesadillas. Fue secuestrada, llevada a un lugar que no conocía, mientras su mente trataba de encontrar una forma de escapar. En el oscuro lugar donde la había llevado, Ashley comprendió la magnitud de su error. Peter no era el chico encantador que había conocido en línea, era un depredador que había estado acechando a su próxima víctima. Durante horas,
Ashley intentó mantener la esperanza. Pensó en su familia, en sus amigos y en las cosas que aún quería hacer en la vida. Pero cada minuto que pasaba la sumía más en la desesperación. Peter, por su parte, disfrutaba del poder que tenía sobre ella. Su verdadera naturaleza como violador convicto salió a relucir mientras la amenazaba y la manipulaba. La situación se volvió aún más aterradora. Las horas pasaron y Ashley sabía que tenía que encontrar una manera de escapar. Sin embargo, cada intento de liberarse solo parecía enfurecer más a su captor. A medida que la noche avanzaba, el miedo se apoderó de Ashley. Sus pensamientos eran oscuros y confusos. Se sentía sola y desamparada, y a pesar de que intentó recordar los momentos felices de su vida, su mente estaba atrapada en la realidad de su situación. Su instinto de supervivencia luchaba contra la desesperanza que la invadía. Después de horas de terror, Peter tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Ashley. En un ataque de ira, decidió acabar con su vida. En ese momento, la vida de Ashley llegó a su fin de una manera brutal y desgarradora. Su familia y amigos nunca imaginarían que su búsqueda de amor y conexión la llevaría a su trágico destino. La noticia de su desaparición conmocionó a la comunidad. Los amigos de Ashley, alarmados, comenzaron a buscarla. Su familia denunció su desaparición a las autoridades y la policía inició una intensa investigación. Mientras tanto, Peter se deshizo de la evidencia, creyendo que había escapado de la justicia. La desaparición de Ashley Hall se convirtió en un caso mediático. Los informes en televisión y en las redes sociales generaron una ola de apoyo comunitario. Miles de personas se unieron en la búsqueda, compartiendo su foto y detalles de su desaparición. La presión sobre la policía aumentó y cada pista se siguió con urgencia. Finalmente, un grupo de investigadores logró rastrear el teléfono móvil de Ashley y comenzó a armar el rompecabezas de su desaparición. Después de un arduo trabajo, llegaron a Peter Chapman. Cuando lo interrogaron, su actitud fue despreocupada y evasiva. Sin embargo, las pruebas acumuladas y las declaraciones de testigos lo vinculaban directamente con la desaparición de Ashley. La verdad comenzó a salir a la luz. La policía descubrió su pasado criminal y su uso de un perfil falso en Facebook. Las conexiones entre su comportamiento anterior y su interacción con Ashley se hicieron evidentes. En cuestión de días, la policía localizó su cuerpo en un área remota, confirmando los temores más oscuros de su familia y amigos. El juicio de Peter Chapman fue un momento desgarrador para la familia de Ashley. Durante las audiencias, se revelaron los detalles horribles de su asesinato. Las pruebas presentadas por la fiscalía dejaron claro que Peter había manipulado a Ashley y había abusado de su confianza. Las imágenes de su vida, sus sueños y su vibrante personalidad contrastaban profundamente con la brutalidad de su final. La madre de Ashley, desgarrada por el dolor, dio un emotivo testimonio sobre el impacto que la pérdida de su hija había tenido en su vida. Las lágrimas y la tristeza llenaron la sala del tribunal mientras escuchaban las palabras de una madre que había perdido a su única hija. Finalmente, después de semanas de testimonios y pruebas, Peter fue condenado a cadena perpetua. Nicole White, una joven de 25 años con sueños de convertirse en artista, vivía en una pequeña ciudad llena de encanto. Había estado sintiendo que la vida se le escapaba, atrapada en la rutina de su trabajo en una galería de arte. La noche de su cita con Jonathan Harris, todo parecía prometedor. Nicole se había preparado con cuidado, eligiendo un vestido azul que hacía resaltar sus ojos verdes. En el restaurante, la atmósfera estaba llena de risas y música suave, mientras el aroma de la comida envolvía el aire. Jonathan era carismático, con un aura que lo hacía atractivo. Mientras conversaban, Nicole se sintió atraída por su confianza, pero también notó un ligero tono posesivo en sus palabras. Había algo en su mirada que la hizo sentir un leve escalofrío, pero decidió ignorarlo.
La noche avanzó y, cuando Jonathan le sugirió dar un paseo, Nicole aceptó con entusiasmo. El parque estaba iluminado por faroles tenues, creando una atmósfera mágica. Mientras caminaban, Nicole compartió sus sueños artísticos, mientras Jonathan la escuchaba con atención. Sin embargo, la conversación pronto se tornó incómoda cuando él comenzó a preguntarle sobre su vida amorosa anterior. ¿Por qué siempre eliges a los mismos tipos? Necesitas a alguien que realmente te valore, dijo, su voz cargada de una preocupación que sonaba más como control. Nicole sintió un nudo en el estómago. A medida que la noche avanzaba, Jonathan se volvía más insistente y, cuando le dijo que era hora de irse, él pareció frustrarse. «Déjame llevarte a casa. No quiero que nada te pase», insistió. A pesar de sus instintos, Nicole accedió, confiando en que todo estaría bien. Al día siguiente, la ansiedad comenzó a crecer cuando Nicole no apareció en el trabajo. Sus compañeros de trabajo, preocupados, comenzaron a intentar comunicarse con ella, pero sus mensajes quedaron sin respuesta. Uno de sus amigos más cercanos, Laura, decidió visitar su apartamento. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, con el caos de su habitación desordenada. Laura, sintiendo que algo no estaba bien, llamó a la policía. La noticia de la desaparición de Nicole se propagó rápidamente. Sus amigos y familiares, aterrados, comenzaron a buscarla, distribuyendo carteles y creando un grupo en redes sociales para compartir cualquier información. La policía inició una investigación y rápidamente identificó a Jonathan como la última persona que había estado con Nicole. Al interrogarlo, Jonathan parecía sorprendido por la desaparición. Su coartada de haberla dejado en casa parecía sólida al principio, pero su nerviosismo no pasó desapercibido. Los detectives notaron su falta de empatía y la manera en que evitaba responder preguntas directas. Mientras tanto, el público comenzó a involucrarse, organizando búsquedas en parques y áreas cercanas. La comunidad estaba inquieta y la presión aumentaba sobre la policía para encontrar a Nicole. A medida que la investigación avanzaba, surgieron pruebas que indicaban que Jonathan había mentido. La policía revisó los registros de cámaras de seguridad y descubrió que, en lugar de dejar a Nicole en casa, había estado en un lugar diferente esa noche. Un testigo lo vio en una gasolinera cercana, comprando artículos que parecían inusuales. Las pistas se acumularon, y la policía encontró que Jonathan tenía antecedentes de acoso a mujeres. Esto llevó a la fiscalía a considerar la posibilidad de un patrón de comportamiento violento. Cada vez más, Jonathan se convertía en el principal sospechoso. Después de semanas de búsqueda intensa y presión pública, la policía finalmente arrestó a Jonathan. Fue una escena tumultuosa. Los medios de comunicación se agolpaban a las puertas de su casa, y la indignación de la comunidad era palpable. Durante el juicio, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. La defensa intentó pintar a Jonathan como un hombre malinterpretado, pero las declaraciones de los amigos de Nicole sobre su comportamiento controlador y posesivo lo dejaron en una posición precaria. El juicio de Jonathan Harris atrajo la atención de los medios y la comunidad. Las audiencias estaban llenas de amigos y familiares de Nicole, todos en busca de justicia. La fiscalía presentó pruebas de que Jonathan había estado en posesión de pertenencias de Nicole, incluyendo su teléfono y un collar que había desaparecido la noche de su desaparición. Las declaraciones de amigos y familiares mostraron el impacto devastador que su desaparición había tenido en sus vidas. Cada testimonio resonaba en la sala del tribunal y el dolor era palpable. Mientras tanto, Jonathan permanecía en silencio, su rostro inexpresivo. Finalmente, el jurado encontró a Jonathan culpable del asesinato de Nicole. Un joven de 23 años que había llegado a Londres con grandes sueños. Era un estudiante de moda, lleno de energía y vitalidad. Cada vez que encendía su teléfono, la posibilidad de una nueva conexión lo llenaba de emoción. Aquella noche,
Se sentó frente a su espejo ajustando su cabello mientras miraba las fotos de hombres que se habían cruzado en su camino digital. Entre ellos, un nombre destacó: Stephen. La conversación fluyó con rapidez. Stephen era encantador y divertido. Había algo en su forma de comunicarse que hizo que Anthony se sintiera especial, deseado. Después de intercambiar mensajes durante días, Stephen le propuso una cita. Anthony, sintiéndose impulsado por la emoción del momento, aceptó. Esa noche, el restaurante estaba lleno de risas y luces brillantes. Anthony llegó con su mejor outfit, seguro de que estaba listo para impresionar. Cuando vio a Stephen, su corazón dio un vuelco. Era más atractivo en persona, con una sonrisa que iluminaba su rostro. La cena transcurrió entre risas y complicidad, pero a medida que avanzaba la noche, Anthony comenzó a notar algo inquietante en el comportamiento de Stephen. A veces sus comentarios parecían cargados de una intensidad que lo incomodaba. Después de la cena, Stephen le sugirió ir a su apartamento, y aunque Anthony dudó, la curiosidad y la atracción lo llevaron a aceptar. Mientras caminaban por las calles iluminadas, la conversación fluía, pero la sensación de peligro comenzó a hacer eco en su mente. Una vez en el apartamento de Stephen, la atmósfera cambió. Las luces eran tenues y una música suave llenaba el aire. Stephen le ofreció una bebida, y aunque Anthony aceptó, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando sintió un mareo repentino. Las últimas imágenes que recordó fueron de Stephen sonriendo, acercándose a él. Al despertar, se encontró en un lugar oscuro y frío. La realidad lo golpeó con fuerza. Estaba atado y se sentía vulnerable. En ese momento, entendió que había caído en una trampa. La manipulación de Stephen había sido más profunda de lo que imaginaba. Anthony gritó, pero solo obtuvo silencio a cambio. La mañana siguiente, la ausencia de Anthony se hizo notar. Sus amigos, preocupados, comenzaron a buscarlo. Laura, su mejor amiga, sabía que algo no estaba bien. Después de intentar comunicarse con él sin éxito, decidió visitar su apartamento. La puerta estaba entreabierta y el corazón le dio un vuelco al ver que su habitación estaba desordenada, como si hubiera habido una lucha. Mientras tanto, Stephen se deshacía de las pertenencias de Anthony, intentando borrar cualquier rastro de su presencia. La noticia de su desaparición comenzó a correr por la comunidad, generando un ambiente de inquietud. La historia de Anthony no era única. Gabriel Kovari, un joven de 22 años que había llegado a Londres en busca de nuevas oportunidades, también había conocido a Stephen en Grindr. Su encuentro comenzó de manera similar, lleno de promesas y risas. Sin embargo, Gabriel pronto se encontró atrapado en una pesadilla, incapacitado por la misma sustancia que había utilizado con Anthony. Las desapariciones continuaron. Daniel Whitworth, un joven de 21 años, y Jack Taylor, de 25, compartieron destinos similares. Cada vez que un nuevo cuerpo aparecía, el miedo se intensificaba en la comunidad LGBTQ+. Los amigos de las víctimas comenzaron a compartir sus historias, buscando respuestas, exigiendo justicia. La policía finalmente comenzó a investigar las muertes. Al principio, no se hizo una conexión entre los casos, pero la presión pública creció cuando se hizo evidente que había un patrón. El detective a cargo, la inspectora Julia Reynolds, se sentía frustrada por la falta de pistas. Decidió centrar su atención en Grindr, revisando los perfiles de los hombres que habían sido vistos por última vez con vida antes de sus desapariciones. A medida que la comunidad se unía para buscar justicia, las vigas de luz empezaron a brillar sobre el oscuro camino que habían seguido las víctimas. La presión sobre la policía creció y comenzaron a investigar a Stephen Port más a fondo. El momento decisivo llegó cuando la policía logró rastrear a Stephen a través de los mensajes de Grindr. Fue arrestado en octubre de 2015 y durante el interrogatorio intentó minimizar su papel en las muertes, alegando que no sabía que había drogado a las víctimas.
Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. La comunidad LGBTQ más se unió en su búsqueda de justicia, asistiendo a cada audiencia y vigilando de cerca los procedimientos. Las historias de las víctimas resonaban en sus corazones, y la necesidad de que se hiciera justicia se volvía más intensa. El juicio de Stephen Port fue un espectáculo mediático. La sala estaba llena de familiares y amigos de las víctimas, todos buscando respuestas. La fiscalía presentó pruebas de ADN y testimonios conmovedores que revelaban el impacto devastador de sus crímenes. Las lágrimas caían mientras se contaban las historias de cada víctima, recordando sus sueños y aspiraciones. El juicio se extendió durante semanas, y finalmente, el jurado declaró a Stephen culpable del asesinato de los 4 hombres. Las reacciones en la sala fueron diversas. Algunos lloraron de alivio, otros de dolor. La justicia finalmente había llegado, pero a un precio terrible. La lucha por la justicia no terminó con la condena de Stephen Port. La comunidad continuó unida, impulsada por la memoria de sus seres queridos. Las voces de los sobrevivientes se alzaron en un grito de esperanza, exigiendo un cambio y un futuro más seguro para todos. El caso del Grindr Killer dejó una marca indeleble en la comunidad LGBTQ+. Era el verano de 1986, y Clearfield, Utah, Rachel Runyan, una joven de 18 años, disfrutaba de su tiempo libre después de graduarse de la escuela secundaria. Su vida estaba llena de sueños y esperanzas, y ese día en particular prometía ser especial. Rachel era conocida por su espíritu vivaz y su sonrisa contagiosa. Aquella mañana, decidió llevar a su hermano pequeño, David, al parque cercano. Ella se sentía como la hermana mayor perfecta, lista para crear recuerdos en un lugar que había sido testigo de tantos momentos felices. El parque estaba lleno de niños que corrían y jugaban. Rachel se sintió en casa. Después de jugar en los columpios y deslizarse por el tobogán, se sentó en la hierba con David. La tarde estaba llena de risas, y Rachel le contaba historias de sus aventuras pasadas. Todo parecía perfecto hasta que un extraño se acercó a ellos. El hombre, con una sonrisa amable, les preguntó si querían jugar. Rachel, con su corazón bondadoso, sintió curiosidad por conocerlo. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía tener cuidado. A pesar de su instinto, el extraño parecía inofensivo, y su encanto hizo que Rachel lo dejara entrar en su mundo, aunque un pequeño resquicio de desconfianza se anidó en su mente. El hombre se presentó como Mark. Dijo que tenía un juego divertido en su casa, y Rachel, intrigada, comenzó a considerar la idea de ir con él. David, sintiéndose incómodo, tiró de la manga de su hermana, pero ella lo ignoró. Mark ofreció llevar a David también, prometiendo que sería una gran aventura. Rachel dudó, pero la idea de hacer feliz a su hermano la convenció. Con el corazón acelerado, Rachel tomó la decisión que cambiaría su vida. Se despidió de David y siguió a Mark. Mientras caminaban, las alarmas en su mente se intensificaron, pero la curiosidad y la emoción la mantenían en movimiento. ¿Quién podía haber imaginado el oscuro destino que le esperaba? Después de unas horas, David se sintió inquieto. No podía dejar de pensar en su hermana. Finalmente decidió ir al parque a buscarla. Al llegar, la escena que encontró era desalentadora. Otros niños jugaban, pero Rachel no estaba allí. Se acercó a su madre, que estaba conversando con una amiga, y le contó lo sucedido. La madre de Rachel, angustiada, comenzó a buscarla. La oscuridad se hizo presente, y la preocupación se apoderó de su corazón. La búsqueda pronto se convirtió en una misión desesperada. La policía fue alertada, y la comunidad se unió para ayudar. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda se expandió, pero no había señales de Rachel. La policía entrevistó a testigos y revisó cada rincón del parque, pero las pistas eran escasas. La comunidad se unió para repartir volantes y organizar búsquedas.
Las esperanzas disminuían con cada día que pasaba. La angustia de la familia era palpable. Su madre no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Rachel y cómo había permitido que su hermana se fuera con un extraño. La culpa la consumía, pero la familia trataba de mantenerse unida en medio del tormento. Tras semanas de angustia, un informe anónimo llegó a la policía. La información era confusa, pero parecía apuntar a un hombre que había sido visto cerca del parque en el momento de la desaparición. Era un hombre con un historial de problemas mentales y delitos menores. La policía comenzó a investigarlo y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Al mismo tiempo, la madre de Rachel, desesperada, decidió tomar cartas en el asunto. Se unió a grupos de apoyo y comenzó a compartir la historia de su hija en los medios de comunicación. A medida que la atención mediática aumentaba, también lo hacía la presión sobre las autoridades para resolver el caso. La comunidad no se detuvo. Se organizaban vigilias y marchas en honor a Rachel. Las luces de las velas iluminaban la noche mientras los miembros de la comunidad compartían recuerdos y esperanzas. La familia de Rachel se volvió un símbolo de la lucha por la justicia, y su historia resonó en todo el país. Los medios comenzaron a cubrir la historia más ampliamente, lo que llevó a más testigos a presentarse. Alguien recordó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Mark. La comunidad no podía rendirse, y cada nuevo dato parecía acercarlos a la verdad. Después de investigar al hombre vinculado al informe anónimo, la policía se dio cuenta de que había otros incidentes similares en la zona. Con cada nueva pieza de información, el caso de Rachel se entrelazaba con otros casos de desapariciones en la región. Esto generó un pánico creciente en la comunidad. La angustia de la familia de Rachel se intensificó. Cada vez que escuchaban un nuevo informe sobre otro joven desaparecido, sentían que el tiempo se les escapaba de las manos. La frustración creció, y la madre de Rachel se sintió impotente ante la falta de progreso en la investigación. Finalmente, la policía logró hacer un arresto. El hombre al que habían estado investigando se convirtió en el principal sospechoso. Durante el interrogatorio, él mantuvo su inocencia, pero las pruebas comenzaron a acumularse en su contra. Sin embargo, el caso seguía siendo un rompecabezas, y no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Lyle Anderson, un hombre de 32 años, era un habitual en estas plataformas. A primera vista, era carismático y atractivo, con una sonrisa que podía derretir el hielo en la conversación más fría. Pero detrás de esa fachada encantadora, Lyle albergaba oscuros secretos. Lyle había tenido dificultades para formar relaciones significativas en su vida. La soledad lo había llevado a buscar compañía a través de aplicaciones de citas, donde podía crear la imagen perfecta de sí mismo. Sin embargo, su verdadero objetivo no era encontrar amor, sino satisfacer una oscura obsesión que había cultivado durante años. Una noche, mientras navegaba por su aplicación de citas favorita, Lyle encontró a un hombre llamado Jason. Jason era divertido y parecía interesado en Lyle, lo que despertó la curiosidad de este último. Después de intercambiar mensajes y reír juntos a través de la pantalla, decidieron encontrarse en persona. El encuentro tuvo lugar en un café local. Lyle se mostró encantador y carismático, y Jason se sintió atraído por su personalidad magnética. La cita transcurrió sin problemas, y Lyle logró persuadir a Jason para que lo acompañara a su casa. La idea de pasar una noche divertida parecía prometedora. Una vez en casa, Lyle preparó una bebida para Jason, asegurándose de que estuviera bien mezclada. Pero en lugar de ofrecerle una simple bebida, Lyle había añadido una dosis de una sustancia que lo dejaría incapacitado. Sabía que había elegido a su víctima cuidadosamente y que esta noche era solo el comienzo de su juego mortal. Cuando Jason tomó un sorbo de su bebida, una sensación de euforia y somnolencia comenzó a apoderarse de él. Lyle, que observaba desde la distancia, sintió una mezcla de emoción y control. Sabía que pronto estaría en la cima de su juego,
y su plan iba exactamente como había anticipado. Con Jason bajo los efectos de la droga, Lyle se acercó a él, fingiendo preocupación. ¿Te sientes bien?, preguntó con una voz suave, mientras lo ayudaba a recostarse en el sofá. Jason apenas podía responder. Su mente estaba nublada, y el miedo comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos. Lyle había estado planeando esto durante semanas. Había investigado a fondo cómo llevar a cabo su macabro juego. Mientras Jason se hundía más y más en la inconsciencia, Lyle se sintió invencible. Se preparó para el siguiente paso: llevar a cabo su siniestro acto y eliminar cualquier prueba que pudiera incriminarlo. Sin embargo, lo que Lyle no había anticipado era que Jason tenía un instinto de supervivencia que lo impulsó a luchar. En medio de su confusión, logró enviar un mensaje de texto a un amigo, informándole que estaba con alguien sospechoso y que temía por su vida. El mensaje fue breve, pero suficiente para encender una chispa de alarma. Cuando Lyle se dio cuenta de que algo estaba mal, intentó deshacerse de Jason, pero el joven luchó con todas sus fuerzas. Aunque debilitado, logró levantarse y correr hacia la puerta. En ese momento, Lyle perdió el control. El caos que siguió fue brutal. Jason logró escapar y se dirigió a la calle, tambaleándose mientras buscaba ayuda. La policía recibió la llamada de emergencia de Jason. Cuando llegaron al lugar, encontraron al joven asustado y traumatizado. Su relato era escalofriante, y los oficiales comprendieron que debían actuar rápidamente. Mientras tanto, Lyle intentaba borrar todas las huellas de su crimen, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. La policía recibió la llamada de emergencia de Jason. Cuando llegaron al lugar, encontraron al joven asustado y traumatizado. Su relato era escalofriante, y los oficiales comprendieron que debían actuar rápidamente. Mientras tanto, Lyle intentaba borrar todas las huellas de su crimen, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. La policía identificó rápidamente a Lyle a través de los registros de la aplicación de citas. Con la información proporcionada por Jason, lanzaron una operación para arrestarlo. Sin embargo, Lyle había desaparecido. Se había esfumado en la noche, dejando solo caos a su paso. A medida que los días pasaban, la policía intensificó sus esfuerzos para encontrar a Lyle. La búsqueda fue intensa y los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia, generando atención nacional. La gente se horrorizó al enterarse de lo que había ocurrido, y Lyle se convirtió en el asesino del doble juego. Finalmente, la policía recibió una pista sobre el paradero de Lyle. Una de sus citas anteriores, sintiéndose incómoda por la atención mediática, había decidido hablar. Su relato coincidía con la descripción de Jason, y Lyle fue localizado en un motel a las afueras de la ciudad. El arresto fue rápido y sin incidentes. Lyle fue llevado ante la justicia, pero el daño ya estaba hecho. Su vida, que una vez estuvo llena de promesas, se había convertido en un oscuro laberinto de acciones y decisiones desastrosas. El juicio de Lyle A. fue un espectáculo mediático. Las pruebas eran abrumadoras: el testimonio de Jason, los mensajes de texto y la evidencia recolectada en el motel. Lyle, que antes había sido carismático, ahora se veía vulnerable, atrapado en su propia red de mentiras. Finalmente, llegó el día del veredicto. La tensión en la sala era palpable. El jurado deliberó por horas, y cuando regresaron todos contuvieron la respiración. El veredicto fue claro: culpable de los asesinatos y de múltiples cargos relacionados con el uso de drogas. Lyle fue condenado a cadena perpetua. En mayo de 2010, cuando Shannan Gilbert decidió dar un giro a su vida. A sus 24 años, se sentía atrapada en un ciclo de trabajos temporales y relaciones tóxicas. Había tomado la difícil decisión de mudarse a Long Island, donde pensaba que podría encontrar nuevas oportunidades y, quizás, un futuro más brillante. Shannan había estado luchando contra la depresión y el estrés en su vida personal. Para ella, la esperanza de un nuevo comienzo en un lugar diferente era una luz en la oscuridad.
decidió encontrar trabajo como escort, un camino que había considerado por mucho tiempo. Aunque sabía que el trabajo no era fácil y presentaba riesgos, estaba decidida a salir adelante y hacer lo que fuera necesario para cambiar su vida. Después de algunas semanas en Long Island, Shannon había hecho algunos contactos y pronto recibió una llamada para una cita. El cliente se presentó como Rob. Shannon se sintió emocionada. Su intuición le decía que este podría ser un buen cliente. Rob era amable y parecía genuinamente interesado en ella. La cita se llevó a cabo en un motel alejado de la ciudad, y al principio, todo parecía normal. Shannon se sintió segura y confiada en su decisión. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, algo en la atmósfera cambió. Rob se volvió más insistente y comenzó a hacerle preguntas que la incomodaron. Shannon decidió que era momento de irse. A medida que Shannon se preparaba para salir, comenzó a sentir un creciente temor. La energía en la habitación se tornó inquietante. Cuando finalmente salió del motel, se dio cuenta de que había perdido su teléfono móvil. Sin forma de comunicarse, comenzó a caminar por la carretera, buscando ayuda. La oscuridad envolvió Long Island, y las luces de la ciudad se desvanecieron a su alrededor. Mientras caminaba, su mente estaba llena de pánico y confusión. Sin un rumbo claro, decidió llamar a la policía, explicando que estaba en problemas y necesitaba ayuda. Sus últimas palabras fueron cargadas de desesperación. «Siento que me están siguiendo». La policía llegó rápidamente, pero Shannon había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda comenzó de inmediato y las autoridades revisaron la zona. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y la desesperación creció en la comunidad. Mientras tanto, la familia de Shannon estaba angustiada. Sus padres, preocupados, comenzaron a hacer su propia investigación. Publicaron volantes y se unieron a grupos de apoyo para las familias de personas desaparecidas. La historia de Shannon comenzó a ganar atención en los medios de comunicación y la presión sobre la policía aumentó. En el transcurso de la búsqueda de Shannon, la policía descubrió los cuerpos de varias mujeres en una zona boscosa cerca de la playa de Gilgo. La noticia fue un golpe devastador para la comunidad, y la conexión entre los casos comenzó a hacerse evidente. Las mujeres habían sido reportadas como desaparecidas, y se había encontrado evidencia de que habían sido víctimas de un asesino en serie. Mientras los cuerpos se identificaban, la angustia de la familia de Shannon se intensificó. La posibilidad de que su hija estuviera involucrada en un caso más amplio de asesinato las aterrorizaba. La familia se unió en la lucha por la justicia, buscando respuestas y cerrando heridas abiertas. A medida que la investigación se desarrollaba, la policía se dio cuenta de que había un patrón en los asesinatos. Todas las mujeres que habían sido encontradas tenían un historial de trabajar en la industria del sexo. Las conexiones se profundizaban y el perfil del asesino se volvía más claro. Los medios de comunicación cubrían la historia con fervor. La gente comenzaba a hablar sobre la inseguridad en la zona, y las autoridades se enfrentaban a la presión pública para resolver el caso. Sin embargo, la verdad seguía siendo esquiva. Shannon seguía desaparecida, y la comunidad no podía olvidar su historia. La desaparición de Shannon y el descubrimiento de los cuerpos afectaron profundamente a la comunidad de Long Island. La gente comenzó a cuestionar su seguridad y la confianza en la policía. Se organizaron vigilias en honor a las mujeres desaparecidas, donde familiares y amigos compartieron sus historias, creando una red de apoyo. Finalmente, en diciembre de 2010, los restos de Shannon fueron encontrados en la zona donde se habían descubierto otros cuerpos. La noticia fue devastadora para su familia. La esperanza de encontrarla con vida se desvaneció, y la lucha por la justicia se intensificó. La autopsia reveló que Shannon no había sido asesinada por el mismo individuo que había matado a las otras mujeres, lo que complicó aún más la investigación. Sin embargo, su caso se convirtió en un llamado a la acción para la comunidad y la policía.